Que Dios le bendiga, soy misionera Paula. Quisiera compartir el tema de vida de hoy, pero antes de entrar en el contenido, quisiera invitarlos a suscribir y darle me gusta sin costo. La lección 35, segunda parte, la exhortación del Génesis 15 al 17. Continúo. Número 8. La evitación y la imputación de la responsabilidad. Una de las enfermedades crónicas de la gente es evitar la responsabilidad o imputarla a los otros sin reconocer el error que ha cometido. El acto de Abraham en particular, la actitud de Sarai hizo imputar al problema de su esposo o al problema de Dios, aunque ella sí misma tenía la culpa que no puede negar y tenía la responsabilidad. Así, ella sí misma divulgó que ella sí misma es el descendiente de Adán. Sarai reclamó que antes bien su error llegó más lo bueno y utilizó la reclamación obstinadamente como la base de censurar a Abraham. Esta actitud puede evitar la dificultad inmediata y mantener la reputación, pero al final solo aumenta el dolor. Número 9. La verdad y la falsa. La tentación que quiere hacer la imitación similar de verdad para cumplir con facilidad la promesa de Dios es muy fuerte de verdad. Cuando Sarai no le dio a luz un hijo a Abraham, tenía una sierva egipcia, Agar, y a Sarai le parecía que Dios la había preparado a Sarai. Abraham le estaba proponiendo a Dios sus alternativas continuamente. Por eso podemos imaginar que él tampoco fue exonerado de la falsa tentación. Vivimos siempre en un ambiente similar de esta tentación, así como quiere recibir la bendición de Dios con la facilidad y que quiere disfrutarla. Pero esta inquietud que no tiene la fe, antes bien puede ser un obstáculo para cumplir la promesa de Dios. Número 10. El cambio del nombre y nombrar. En la idea hebrea, el nombre no es solo un símbolo, sino un significado implícito. El cambio de nombre significa que la identidad y el carácter sean cambiados y que la relación y la vida también sean modificados. Así, el establecimiento del pacto conllevó el legado del nombre nuevo. Además, la persona que recibió el nombre nuevo es también la que es pecado por el nombre nuevo, que normalmente confiesa a Dios que reconozco por medio de la experiencia de encontrar a Dios. A Agar, Dios es el Dios que escuchó su dolor y consuelo, y el que vio a la gente humilde y la levantó. Así, la vida nombrada es similar con la vida de construir el monumento para recordar continuamente la gracia y la salvación de Dios. Número 11. El principio de la sucesión. La razón por la que el pacto de Abraham es un pacto eterno es porque la sucesión de la fe que muestra la realización de la circuncisión que ha heredado en generación de generación. Si la sucesión de la fe fallará, el descendiente no podrá beneficiarse del pacto de Abraham. Después de la era de Josué, en la época de jueces, el pueblo que se ha inundado periódicamente en ruina total es porque la sucesión de la fe ha fallado. La señal de la promesa debe ser nueva en cada época para que la fe de la generación anterior engendre y se desarrolle bien a la próxima generación.
La circuncisión es la confesión de la fe que conecta de generación en generación. La época en que se pierde la confesión de la fe no se puede cumplir la promesa, ni tampoco recibir la bendición de Dios. Es necesario recordar que la circuncisión muestra fundamentalmente no el principio de la sangre, sino el principio de sucesión de la fe. Ya, número 12. La familia del creyente o cristianos. La familia de Abraham representa la familia del creyente que ha recibido la promesa. ¿Y cómo se puede realizar y cumplir la bendición que Dios nos prometió? La promesa de Dios siempre provoca la tensión debido a la fe frágil y la realidad que el creyente enfrenta. Y cuando el creyente se deja la promesa y la voluntad de Dios por causa de que no las quiere y depende del mundo humano, mundano, la promesa no se cumple y solo aumenta la tensión y la destrucción entre las familias. La historia de Abraham demuestra que el cumplimiento de la promesa de Dios por lo que cree la voluntad de Dios y la realice es la fuente de la felicidad de la familia. A menudo se dice que el pacto de Abraham es un modelo del pacto de gracia, que el pacto de Abraham es un ejemplar del pacto de David y el nuevo pacto. Así, el pacto de Abraham contiene el anteproyecto del reino de Dios que cumplirá en la posteridad. Aunque vivimos ahora en la época del nuevo pacto, Jesucristo, es necesaria esta perspectiva. El pacto de Abraham nos demuestra que la vida del creyente debe creer en la promesa y seguir el camino del peregrino hasta que se cumple la promesa de Dios. La tierra nueva y el reino nuevo, el reino de Dios. En el pacto de Abraham están enlazados firmemente los dos aspectos del pacto, que no debemos derrotar. Por una parte, el pacto de Dios y por otra parte, la fe del hombre sobre el pacto de Dios, porque la promesa de Dios es el motivo de la historia. La promesa del descendiente prosigue la historia de la marcha hacia el cumplimiento. Por otra parte, se debe enfatizar la fe de Abraham y la reacción de la obediencia, porque el objeto del pacto participa en la promesa por la fe. Por lo tanto, el pacto de Abraham debe leerse en dos ejes, al igual en otros lugares. Génesis 17, según en la luz de iluminar del Génesis 15, y Génesis 15, según en la luz de iluminar del Génesis 17, porque la dedicación que no se basa en la gracia o la gracia que no se basa en la dedicación, estos son imposibles. Lo último que pensamos en el proceso del establecimiento del pacto es que el pacto no se estableció a base de la plenitud de Abraham. Cuando Abraham estaba muy débil, Dios lo visitó y fortaleció su fe por establecimiento del pacto. Así, toda la promesa tiene el elemento de renovación. Desde entonces, la renovación de la promesa que se repite en Isaac y Jacob es para los patriarcas que sean debilitados en la fe. Por lo tanto, en la historia de Abraham tenemos que participar en el ministro dinámico del reino de Dios con la expectativa más que la presión. ¿Por qué? Podemos descubrir la grandeza de Dios que la grandeza de Abraham. Aleluya. Hasta luego. Que Dios le bendiga.